viernes, ya comenzó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con Felipe Ávila de un personaje espléndido de nuestra historia. Me refiero a Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Se están cumpliendo 100 años de su asesinato y vamos a tratar de entender la grandeza histórica de este personaje, Emiliano Zapata. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Julio Patán, ¿cómo estás? La última vez que te vi estabas viendo fútbol americano. ¿Contigo? Así es. Bien, ¿no? Bien, estuvo bueno. Interesante, la verdad. Estuvo bueno. Y mira que yo no soy fan del americano. A mí me gusta. ¿Sí? No soy fan de los vikingos de Hay Minnesota, que hacer un programa. Es una buena idea, ¿eh? ¿No? Es una buena idea. Sí, es muy gringo, ¿no? ¿Qué es más gringo, el béisbol o el americano? Yo creo que el americano es más propiamente gringo. El béisbol es muy gringo, pero, digamos, ha extendido sus fueros a toda la zona bolivariana, ¿no? No, pero del ser gringo a mí me parece más el béisbol. Pero sí, bueno, puede ser. Ya lo trataremos en otros programas, porque hoy vamos a hablar de Emiliano Zapata. Este año se están cumpliendo 100 años de su asesinato, del asesinato del caudillo del sur, una emboscada allá en la hacienda de Chinameca, en Morelos, que terminó con la vida de uno de los íconos, si no es que el mayor ícono de la Revolución Mexicana, defensor de los campesinos, símbolo de la lucha agraria. Y esta noche me da un enorme gusto recibir de nuevo aquí en esta mesa a Felipe Ávila Espinosa. Él es historiador y director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Felipe, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, nada más 2 libritos tienes tú sobre... Son los que tenía ahorita a la mano, pero no tengo más. ¿Tienes más? Sí. O sea, tú sí le has dedicado una buena parte de tu vida a entender a Emiliano Zapata. Los últimos 20 años. Sí. Nada más. Más o menos. ¿Quién era Emiliano Zapata? A ver, danos primero que nada una versión general de quién era este personaje. Mira, yo creo que Emiliano Zapata es uno, como decías, uno de los iconos más importantes, si no es que el más importante de la revolución. Es el líder de la causa agraria, se convirtió en el símbolo del agrarismo no nada más en México, sino a nivel internacional a lo largo del siglo XX. Es un campesino de origen modesto que nació en Anenecuilco en 1879. Su papá tenía unas pocas tierras y animales. Él hizo sus estudios básicos en la escuela municipal. Lo que te daban era la primaria a secas, no muy sofisticada, de leer y escribir, geografía, nociones de historia patria. Muy joven se aficionó por los caballos y se hizo muy diestro. Él ganó fama regional como jinete, como charro. De joven hacía jaripeos y ganaba concursos. Era muy avestado en el arte de domar caballos, al grado de que se convirtió en caballerango. Un tiempo de su juventud se ganó la vida con eso. Pero yo creo que la vida de Emiliano Zapata... ¿En una hacienda era caballerango? Sí, incluso fue caballerango un tiempo de la Torre, Ignacio de la Torre, que era yerno de Porfirio Díaz y que era uno de los hacendados de Morelos. Familiar de Javier Tello. No me digas. Sí. Porque esto ya me había contado Javier, esta historia. Sí. Sí. Saludos a Javier. Hola, Javier. Emiliano Zapata pues era un joven típico del medio rural morelense. Comenzó a trabajar sus propias tierras, comenzó a tener animales, se dedicaba también a la arriería, llevaba mercancías a los lugares cercanos, pero sobre todo era muy conocido por su habilidad para el manejo de los caballos y la doma. Sí. Se hizo como de fama regional. Pero la vida de Emiliano Zapata da un vuelco cuando en 1909 el Consejo de Ancianos de Anenecuilco convoca una reunión extraordinaria porque ellos ya no se sienten con fuerzas suficientes para seguir defendiendo la tierra de su pueblo. Y en una votación abierta eligen a Emiliano Zapata como el presidente del Consejo de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. ¿Y él quería? Él quería, y a partir de esa aceptación,
su vida da un vuelco de 180 grados. ¿Fueron los ancianos? Fueron los ancianos. Yo esto lo sabía. No, yo. ¿Tú sí lo sabías? Yo no Sí, sabía, sí. fíjate, Leo, Julio, que Zapata se toma muy en serio esta responsabilidad. Le entregan un pergamino de papeles viejos Sí. que se pone a revisar y se sorprende porque una parte de ellos están en náhuatl y son los títulos primordiales de Anenecuilco, títulos coloniales del siglo XVI que les interesante, había sí. sido una merced que había reconocido el monarca. Sí. Y los habitantes de Anenecuilco, en toda esa etapa colonial, defendieron esta propiedad original. Ellos eran un pueblo originario, eran un Sí. pueblo de origen náhuatl, tlahuica, Sí. que había sido tributario de la Triple Alianza, que cuando llegan los españoles y conquistan y colonizan, son reconocidos como un pueblo viejo al que se le otorgan las mercedes de tierras. Y que fíjate, en los archivos de Anenecuilco que están en el Archivo General de la Nación, el primer documento donde aparece el pueblo de Zapata es un litigio que emprenden contra el marquesado del Valle de Oaxaca, contra los herederos de Hernán Cortés, porque querían quitarle sus tierras. Ah, qué barbaridad. Desde Cuernavaca, y Anenecuilco está pegadito a Cuautla, Sí, se había extendido hasta allá. Bueno, el marquesado, sabes que llegaba hasta Oaxaca, de Oaxaca Sí, hasta sí, sí. Coyoacán. Las mejores tierras, las más fértiles, con mejor clima, se las quedó Hernán Cortés. Sí, sí. Tenía muy buen ojo turístico, diríamos ahora. ¿no? Sí. Y comienza a expandirse. De hecho, el primer ingenio azucarero es de Hernán Cortés en Cuernavaca, pero sus herederos ambiciosamente tratan de concentrar más tierras y quieren quitarle la tierra a los habitantes de Anenecuilco. Y desde esa etapa de 1578 en adelante es una lucha continua del pueblo por defender sus tierras de manera ejemplar. Zapata, la leyenda dice que se encierra 8 días a estudiar esos documentos con su compadre. Manda a llamar a un párroco que sabía náhuatl para que le tradujera los documentos. Cuando se dan cuenta que es la historia viva de su pueblo, entonces hace suya esa causa. Y eso lo convierte. Yo creo que sí hay un proceso de toma de conciencia de que yo tengo que hacerle justicia a esta lucha de mi pueblo que tiene más de 400 años. Julio. Ahora, a ver si nos ayudas con esto, también habría que dar contexto, porque estos agandalles de parte de los, digamos, de los terratenientes, ¿no? Pues tampoco eran infrecuentes en México y en Morelos particularmente, ¿no? No, claro. No, de hecho, fíjate, Julio, que es una cosa que hay que subrayar. En el siglo XVI, cuando llegan los españoles, la brutalidad de la conquista y también las epidemias que se originan por los virus y bacterias que traen los europeos que no conocían los americanos provocan la mayor catástrofe en la historia de la humanidad en términos demográficos, porque desaparece entre el 90 y el 95% de la población que fue había. impresionante. Es una cosa espectacular. Sí. Hay estimaciones que dicen que en Mesoamérica había 8 millones de habitantes de los pueblos originarios, hay otras que dicen que había 25 millones. Pero el caso es que 100 años después de que llegaron los españoles nomás quedaba 1 millón. Sí, es una locura. Entonces todos los territorios se despueblan, se quedan vacíos. Y aprovechando este vacío de gente es que los hacendados, los encomenderos, las órdenes religiosas, la iglesia... O sea, ¿todos españoles? Todos españoles. ¿O ya criollos? No, al principio españoles, Ok. después ya van siendo criollos y luego ya también van siendo mestizos, pero si son blanquitos, Sí. aparecen como españoles, como Ok. criollos, ¿no? El chiste es como el color de la piel. Ok. Si no eres muy oscuro, pueden hacerte pasar como español o Ok. como criollo, ¿no? Pero originalmente son los encomenderos y las órdenes religiosas los que se van quedando con esas tierras vacías. Pero en el siglo XVII hay una recuperación demográfica. Los indígenas tocan piso, comienzan a hacerse resistentes a las enfermedades y comienzan a crecer y hay una recuperación demográfica. Entonces, en el 17 comienzan los litigios por tierras porque la gente dice, bueno, es que este pueblo era de mis abuelos y era de mis papás, como que ya no me corresponde a mí. Y comienzan a tratar de recuperar las tierras. Y la corona se los reconocía. por lo que tú dices. Algunos, la mayoría no. A la tierra de Zapata sí. La tierra de Zapata porque logra ese ejemplar el archivo histórico de Anenecuilco, que fíjate también curiosamente
A Zapata le entregan esos títulos originales y él se los da cuando se va a la revolución a su primo, a Chico Franco, y le dice, con tu vida me los defiendes. Hay de ti si los pierdes. Sí. Entonces matan a Zapata, su primo se queda con los títulos. Estos son los documentos que conoce Jesús Otelo Inclán en los 40, cuando hace su libro de Raíz y Razón de Zapata en los 50. Cuando muere Otelo Inclán se los deja a un hermano y este hermano, por lo que se sabe, se los vende a Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari los tuvo un tiempo y luego se los regresó al pueblo y ahorita están en el municipio de Entonces todavía existen. En la casa de Zapata, que es un museo, la casa Museo Zapata. Te quería preguntar eso. Yo estuve por ahí hace, bueno, no me acuerdo, hace unos pocos años. Además es bastante desolador, porque en realidad ves lo que queda de la casa de Zapata, bueno, ya restaurado y etcétera, y en torno es un horror, ¿eh? O sea, es un horror. No queda nada de aquel mundo agrícola y etcétera, ¿no? O sea, es una cosa como ¿Ya muy es fea. más urbano? Sí, pero urbano muy pobre, ¿no? Sí. Por lo menos hace unos años que yo estuve. Sí, es la casa de Zapata, efectivamente. Esa es la casa de Zapata. Fíjate. Esa es la que construyó él, en donde vivió y en donde vivía cuando lo mataron. Y eso te indica también el personaje que era. ¿Qué diferencia de la casa de Zapata con las mansiones de la familia revolucionaria? Que desde la misma revolución se quedaron con las casas que eran de los científicos y de los porfiristas, ¿no? Sí. Ahora, entonces hay un cambio, hay un cambio en la vida de Zapata fundamental, es lo que tú estás diciendo, en 1909, y pues, se vuelve político, en el sentido, o sí lo caracterizarías como político, ¿cómo lo caracterizarías? Mira, yo creo que es... Digo, para defender la tierra de su pueblo, ¿no? Yo creo que él se convierte en un líder auténtico de su pueblo, sincero, honesto, que asume su responsabilidad y que se tiene que meter a la política para poder representar a su pueblo que lo eligió. Él, cuando deciden sumarse a la Revolución de Madero, lo hacen por el artículo 3 del Plan de San Luis, que prometía regresarle la tierra a los pueblos que habían sido despojados de ella, ¿no? Eso es lo que le llama la atención a los campesinos como Zapata, que están luchando por su tierra, que tienen una lucha centenaria detrás y que ven en la Revolución de Madero una oportunidad de recuperarla, pero además de tener aliados afuera del pueblo y de la región. Es la oportunidad de sumarse a una rebelión nacional que está en marcha. ¿Y cuánta gente une Zapata en su primer ejército, digamos? Mira, muy pronto consigue atraer a miles. Miles. A miles. Zapata se levanta en armas el 11 de marzo de 1911, cuando ya la revolución maderista había agarrado vuelo, cuando ya controlaba regiones y ciudades, cuando estaba a 2 meses de triunfar. Y en 2 meses Zapata se convierte en el líder más importante de Morelos. Y hacia mayo, cuando renuncia Porfirio Díaz, Zapata ya había tomado Cuautla y estaba a punto de tomar Cuernavaca con un ejército de 20,000 hombres. 20,000 campesinos. Armados muy pobremente. Machetes. ¿no? Con carabinas de caza, porque pues, no es una zona fronteriza, no puedes tener acceso al mercado de armas de Estados Unidos. México no es productor de armas en esa época, ni de municiones. Y el hecho de estar en una zona indígena en el centro de la República, sin fronteras y sin litorales, pues, y con pocos recursos, sin grandes mercancías que comerciar, porque no tiene el ganado y el algodón que tuvo Villa, o el carbón y el enequén que tuvo Carranza. Entonces, siempre es el ejército más pobre, con menos recursos económicos y con menos poder de fuego, el ejército zapatista. Pero yo creo que es el ejército con más arraigo, con más vínculos con las comunidades, porque yo creo que en 1913 y 14 se convierte como en el brazo armado de las comunidades. Pero déjame preguntarte antes, la relación con Madero no fue buena. Fue muy complicada. ¿No? Fue conflictiva. Tuvo un inicio bueno, ¿no? O aparentemente bueno, digamos. Sí. Ellos se suman entusiastamente a la revolución maderista, son subordinados de él. Cuando triunfa Madero, que llega a la capital de la República el 7 de junio, Zapata es de los primeros líderes que vienen a recibirlo. Se reúne con él el 8 de junio aquí en la Ciudad de México
Y esa primera entrevista de Madero con Zapata es muy significativa porque los pinta a los dos de cuerpo entero. Madero ya había negociado en Ciudad Juárez el gobierno de transición. Y en el Pacto de Ciudad Juárez se había decidido ponerle fin a la revolución, nombrar un gobierno provisional, reconocer las instituciones y las leyes vigentes y desarmar al ejército maderista. Eso ya estaba firmado y por eso es que renuncia Porfirio Díaz. Entonces, cuando Madero llega a la Ciudad de México y que comienza a reunirse con los líderes de su revolución, pues les dice: manos, ya triunfamos, ya ganamos, pues ya hay que regresarse a su casa y entreguen las armas, ¿no? Y eso es lo que le pide a Zapata desde la primera entrevista. Y Zapata le dice: señor Madero, nosotros no podemos entregarles las armas porque no hemos recuperado las tierras. Todavía no las Nosotros nos sumamos a su revolución para recuperar nuestras tierras y no nos las han dado. Entonces no podemos entregarles las armas hasta que nos regresen las tierras. Madero insiste en que se desarmen, le pide paciencia, le dice que cuando él sea presidente va a resolver el problema agrario. Y como ni uno ni otro ceden, Zapata, y eso se describe muy gráficamente por uno de los que presenció este momento, Zapata, que está armado, se le planta enfrente a Madero y le dice: mire, señor Madero, si nos encontramos ahorita usted y yo en condiciones disímbolas, yo armado y usted desarmado, y aprovechando que yo tengo un rifle, le quito el reloj que lleva en la muñeca y me quedo con él, y si pasado un tiempo nos volvemos a encontrar, pero en igualdad de condiciones, usted me reclamaría que le regresara su reloj. Y Madero le dice: no solamente eso, sino que le pediría una indemnización. Y Zapata le contesta: pues eso es justamente lo que están pidiendo los campesinos de Morelos, que le devuelvan las tierras que les quitaron injustamente. Y ahí está ya la contradicción de la relación tan difícil entre Madero y Zapata. Porque yo creo que Madero y Zapata eran hombres de buena fe, los dos. Idealistas, comprometidos, muy honestos. Pero con agendas diferentes. Con agendas totalmente diferentes. Sí, así es. Porque Madero traía la visión del campo del norte, que era la visión de los farmers gringos. Bueno, y siendo él hacendado. No, bueno, uno de los hombres más ricos de México, en ese momento. De México, sí. Así es. Con una familia que es dueña de un emporio industrial, agrícola y ganadero, ¿no? Impresionante. Entonces, Madero piensa en el campo que él conoce en el norte y el campo que él conoce en Estados Unidos, y desde luego que no alcanza a entender el campo de comunidades indígenas y campesinas del centro y sur de la República que viven una realidad completamente distinta. Totalmente, así es. Julio. Justamente quería dar como un saltito hacia atrás. Decías, era bueno, en sus orígenes, era pues un hombre de campo humilde, digamos, modesto. Sí. Ahora, tampoco era digamos, en términos de clases sociales, digamos, el escalón más bajo, ¿no? O sea, todavía había mucha más depauperación hacia abajo de Zapata, ¿no? Claro. ¿Cómo estaba más o menos organizado el campo en ese sentido? Mira, el campo era un campo muy estratificado. Desde la etapa virreinal y en el siglo XIX, y particularmente en el Porfiriato, se habían creado enclaves agrícolas de desarrollo muy próspero, que era la agricultura comercial, la agricultura que estaba en el norte y que estaba en el sureste, en los productos que tenían mayor mercado internacional, ¿no? En estas zonas había condiciones de sometimiento de la fuerza de trabajo, en algunos lugares hasta como de semiesclavitud. No, esclavitud. O sea, sí era esclavitud. No, formalmente no había esclavitud en México, no había esclavitud, pero los trataban como esclavos. Sí, sí. ¿No? O sea, el tema de las tiendas de raya y eso. Pues el libro de John Kenneth Turner, por ejemplo, ¿no? Sí, que es un gran reportaje. Clásico, ¿no? Sí, pero hay otras zonas que han conservado su tierra. Mira, el desarrollo del campo en México es muy peculiar porque a lo largo del 17 y sobre todo en el 18 se constituye la gran propiedad. Las encomiendas del siglo XVI se van transformando en haciendas.
en haciendas que no solamente producen para el autoconsumo, sino que empiezan a producir para el mercado y que necesitan mano de obra. Y en el siglo XIX, sobre todo, comienzan a reclutar trabajadores campesinos e indígenas de los alrededores. Entonces, desde el siglo XIX se da una simbiosis en estas haciendas que son las más productivas y las más grandes, pero que necesitan fuerza de trabajo campesina, pero que tampoco están dispuestos a asumir el costo de mantener a la mano de obra ya desvinculada de la tierra, de los medios de producción. Entonces, que les dejan algunas tierras, pero que las ocupan temporalmente cuando los necesitan. Entonces, los pueblos que circundan las haciendas trabajan algunos meses para los hacendados, para completar su ingreso. Pero como siguen conservando una parte de sus tierras, el otro tiempo del año lo dedican a producir para su familia y para el autoconsumo. Entonces se da una especie de simbiosis entre las haciendas y las comunidades campesinas que las circundan, ¿no? Y hay de todo tipo, porque hay zonas que están muy pobres, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, y hay otras zonas en donde hay una agricultura más comercial que les permite tener un mejor nivel de vida, y es el caso de Morelos, porque Morelos es una zona azucarera desde el siglo XVI, y en el XIX, a fines del XIX, es quizá el principal productor de azúcar del mundo. Del mundo. Bueno, permítanme, vamos a una breve pausa. Regresamos aquí, Julio Patán y yo, con Felipe Ávila, para seguir hablando del caudillo del sur, de Emiliano Zapata, a 100 años de su asesinato. Regresamos. Bueno, junto con Julio Patán estamos platicando con Felipe Ávila, experto en la Revolución Mexicana y en particular en Emiliano Zapata. Este año, que oficialmente es el año de Zapata, hay que decirlo, porque se cumple el centenario de su asesinato. Felipe, déjame preguntarte, déjame salirme del tema histórico y preguntarte del personaje. Porque también he escuchado mucho que era un hombre guapo, ¿no? Así es. Era un hombre elegante, ¿no? Que le ponía, ¿no? O sea, que pensaba cómo vestirse. En fin, ¿quién era Emiliano Zapata como persona? Mira, como persona era un buen hijo que ayudó desde muy joven a la manutención de su familia, que se quedó huérfano a los 16 años, que se tuvo que hacer cargo de la manutención de su madre y de hermanas más chicas. Aunque tenía hermanos más grandes como Eufemio, en realidad él fue quien se hizo cargo del sostén familiar. Desde joven comenzó a destacarse en su región, porque te digo, era muy buen jinete, muy buen charro. Era muy valiente, era muy enamorado, tenía sus novias. Tenía muchas novias. Sí. Tuvo problemas con algunas familias que no veían bien que estuviera cortejando a sus hijas. Mira. Comenzó a tener hijos muy joven, fuera de matrimonio. Después se casó con Josefa Espejo, que es su mujer como legítima, su viuda, aunque tuvo otras mujeres con las que convivió, y particularmente en la Revolución. Era un hombre muy valiente, muy buen tirador, muy honesto, pero que le gustaba vestirse bien. Esos trajes que nosotros vemos en las fotos, él los usaba frecuentemente. Él no usaba calzón de manta y guaraches. No, para nada. Porque él pensaba, y era parte del prestigio local, que le había costado su esfuerzo tener una buena vida, tener sus animales, tener sus tierras, vender sus productos, cosechaba sandías y melones. Pero le gustaba vestir tenía bien. su dinerito para comprarse buena ropa. Era como de una clase media rural, no ostentosa, pero tampoco era de los más pobres y marginados. ¿Le gustaba el alcohol? Le gustaba el alcohol, le gustaba el brandy, y ya en la Revolución le gustaba el coñac.
Bueno, mira, o sea, chupaba... Sí. Bebía fino. ¿Bebía fino? Sí, bebía fino, sí, bebía sí, fino. así Acuérdate que el coñac además era la bebida, Sí, cómo no. así como era un poco el whisky tal vez. Sí. Entonces era el coñac, ¿no? Sí. Son las novelas de Martín Luis Guzmán y eso están llenas de revolucionarios echándose unos coñacs, ¿no? Sí, pero fíjate, Leo, que también una cosa que hay que destacar de Emiliano es su honestidad y su humildad, porque nunca perdió el piso. Sí. Porque cuando comenzó a ser un personaje nacional con poder, nunca se mareó. ¿Es cierto la anécdota de la silla presidencial? La silla presidencial, pues está la fotografía con Villa y con Zapata. Pero la anécdota que dijo, no, yo no, ahí no me siento porque está embrujada esa silla, o es mentira esa... Mira, Zapata en esta etapa tenía visos medio anarquistas. Sí. Él sí pensaba mira. que esa silla corrompía y que Sí. volvía loco al que se sentaba en ella. Pues yo lo sigo pensando. Incluso, Yo también, sí. incluso su hermano Eufemio, que entró 2 días antes a Palacio Nacional a hacerse cargo de la logística para cuando llegara Zapata y Villa, Sí. dicen que anduvo buscando la silla presidencial porque la quería quemar. Ah, ok. Pero no la encontró. Ajá. Entonces, esa silla famosa, pues es en donde se sientan Villa y Zapata. Yo creo que es la foto más famosa de la revolución. Sí. Sin duda. Esa es la de Sambors, ¿no? Esa y la de Sambors. Las de Sambors son Sí. buenísimas, ¿no? Sí. Pero contrasta la actitud y el lenguaje corporal de Villa y de Zapata. Sí, totalmente. Villa se sienta echando relajo y dice, pues a ver qué se siente. Y está Sí, riéndose. sí, Y, Muy Villa, ¿no? sí, muy de él, ¿no? Sí. Ajá. Y Zapata está a su lado con una mirada hosca, incómoda, como sí, que sí. ¿yo qué hago aquí? Pero evidentemente no está a gusto. ¿Cómo era la relación de Villa con Zapata? Mira, siempre fue Porque de- son dos personajes Contrastantes. contrastantes, ¿no? Del norte, del sur, en muchos sentidos. de ¿no? mucho respeto, Sí. mucho respeto. Por fortuna se conserva el diálogo que sostuvieron en Xochimilco, Sí, es porque alucinante ese se diálogo, sí. transcribió estenográficamente Sí, ajá. lo que dijeron y ahí los estás oyendo hablar y de veras que nomás hace falta que te pellizquen. Sí. Porque los pinta de cuerpo completo. Y ahí los dos dicen que no les interesa la política, que desconfían de los políticos, que los tienen que andar pastoreando, que no se vayan a salir del huacal porque les va a caer el machete, que no se sienten a gusto en la Ciudad de México. Villa dice que es un rancho muy grande y Zapata dice, sí, yo nada más de andar en una banqueta hasta me quiero caer. Ajá. Entonces es de veras dos campesinos sencillos, comunes y corrientes que las circunstancias los han puesto como líderes de una revolución social muy importante, pero que siguen siendo ellos. Y bueno, fue muy complicado porque esa alianza que se pacta en Xochimilco pues no se puede llevar a cabo. Finalmente fracasa y son derrotados por Obregón. Obregón, Por Carranza. el ejército carrancista. Si recuerdo bien, cuando Villa enfrenta a Obregón, el principio es que las fuerzas zapatistas tenían que llegar por el sur, digamos, y no llegaron, ¿no? Por algún motivo. Mira, varias veces intentaron cortar la línea de operaciones de Obregón, que venía desde Veracruz hasta Querétaro. Y Villa le encomendó a Zapata cortarle la retaguardia. Y sí lo intentó, pero y varias veces estuvo a punto de hacerlo y temporalmente sí lo consiguió. Pero finalmente Carranza enviaba un contingente más fuerte para restablecer la línea de operaciones y echaban atrás a los zapatistas. No tuvo capacidad de romper la línea de operaciones de Obregón. Eran muy superiores los recursos. Pero ahí te de pregunto, guerra. porque Zapata no era un militar. ¿No? Y sin embargo, lo que estás diciendo es que sí les sabía la estrategia militar, frentes, en fin. Pues fueron aprendiendo. Fueron ¿no? aprendiendo. Fueron Eso es lo que te quiero aprendiendo, preguntar, sí. ¿no? O sea, ¿dirías que fue un buen militar que se hizo al fragor de la batalla? Al fragor de la batalla, sí. Como Villa también, ¿eh? Como Villa, Bueno, claro. y como Obregón. Y como Obregón tampoco Obregón, era sí, militar, sí. ¿eh? No. Ninguno de ellos no. era militar y... Sí. Mira, yo creo que Obregón ha sido el militar más grande que hemos tenido Sí, en era nuestra un gran historia. estratega. Era Sí. un gran estratega. Sí. Sí, sí. Y le ganó a todos los que habían hecho diplomados en sí. West Point y en Francia y en Felipe Alemania. Ángeles y a todo el mundo. A todos. Y no tuvieron que ir a la escuela militar, al colegio militar para eso. Yo creo que hay un talento natural que ya lo traes, un don de mando, una intuición, una inteligencia emocional, pero una astucia que vas desarrollando cuando las circunstancias te lo permiten
Y yo creo que es el caso de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana, Claro. que no se prepararon para eso. Sí, pero que eran buenos Eran muy buenos. para eso. Eran muy Julio. buenos. Decías, fíjate, este es un tema que a mí siempre me ha parecido fascinante. Decías, tenía una cosa anarquista Zapata, ¿no? En esa etapa. Bueno, se rodeó de gente cercana al anarquismo, ¿no? Sí, es que sí. también se fue acercando gente al zapatismo. Pero que muy del diversa. magonismo. Y maestros de escuela, yo tampoco sé también, ¿no? Pero Sí. y maestros de escuela, por ahí, bueno, Soto y Gama, y todos estos personajes, ¿no? Que eran personajes sofisticados, Sí, sí, digamos, sí, Soto y Gama, sí. intelectualmente, ¿no? Sí, mira, cuando el zapatismo comienza a ser un actor importante en la escena política nacional, que es en 1911 con Madero, solo tiene un intelectual orgánico importante que es Oltirio Montaño, que es un profesor Sí. rural, que es quien redacta el plan de Ayala, y bueno, es una hechura magistral. Con esos recursos refleja, yo creo que con mucha nitidez, la visión de una revolución agraria clarísimamente. Pero en 13 y en 14, cuando ya es un movimiento de repercusión nacional, atrae a muchos intelectuales y se van a Morelos gente de Chapingo, se va Marte R. Gómez, por ejemplo, Exacto, Marta Raúl. se van estudiantes de medicina como Ignacio Vaz, que fue gobernador a los 20 años de Morelos, elegido según el procedimiento del plan de Ayala. Sí. El doctor Alfonso Quirós Cuarón, que después fue de los grandes criminólogos. Se va Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Mendoza López, que es un abogado de Jalisco. ¿Y estos son anarquistas, algunos de ellos? Soto y Gama y Manuel Mendoza están cercanos al anarquismo, vienen de la Casa del Obrero Mundial. También ¿Pero cercanos al magonismo o no? Soto y Gama fue magonista. Ok. Estuvo exiliado en Estados Unidos, después rompió con el magonismo cuando se hizo ya más anarcosindicalista, pero él seguía reivindicando el anarquismo. Hay discursos de él en la Soberana Convención donde dice: nosotros los anarquistas, porque están tratando de restarle facultades al presidente de la República. Hay una discusión sobre el presidencialismo o el parlamentarismo, riquísima discusión mira, qué interesante. en la convención. En la Convención de Aguascalientes. En la Convención de Aguascalientes. Sí. Y ahí Soto y Gama, él explícitamente dice: nosotros los anarquistas tenemos que hacer que el presidente de la República sea un fantoche, que no tenga facultades, sí. que lo podamos controlar. Entonces, sí hay una vertiente dentro del zapatismo, dentro de los intelectuales zapatistas, muy cercana y con orígenes anarcosindicalistas. O sea, sí acabó teniendo, digamos, siendo un movimiento que tenía una ideología, dirías. Muy sólida. Una ideología muy sólida, ¿sí lo dirías? Sí. Sí. Que es el agrarismo mexicano. Que es el agrarismo y es una visión de una Pero revolución. no comunista, ¿no? No comunista. Digo, porque el comunismo ya existía, vaya. O sea, Sí, ¿no? O sea, pero fíjate que el marxismo ya existía. ¿no? nunca arraigó muy fuerte en México. Sí. Arraigó más del anarquismo y más como un socialismo medio utópico Sí. que el marxismo-leninismo que nosotros Sí. conocemos de la Unión Soviética y de la Tercera Internacional. Lombardo Toledano intentó y así, pero no acabó de nunca cuajar, aprendió ¿no? el marxismo-leninismo en México, creo que nunca aprendió verdaderamente. Pero fíjate, Leo, y qué bueno que lo preguntas, porque mucha gente no sabe y cree que el zapatismo era solamente la causa agraria y que todo lo demás no le importaba. Y no, fíjate que el zapatismo hizo leyes para la educación, leyes laborales, leyes sobre el ejército, leyes sobre el gobierno, leyes sobre los municipios. Cuando dices la hacían, ¿eran estos los intelectuales? Los intelectuales. Que se, Pero Zapata que las se hacía unieron suyas. Sí. ok. Sí. Mira, en la Soberana Convención, que es la asamblea revolucionaria más representativa, cuando llegan los delegados zapatistas, ellos llevan la voz cantante porque son los que tienen una preparación más sólida y una propuesta ideológica más fundamentada. Y ellos dominan la discusión y logran que se apruebe el plan de Ayala como plataforma para el programa de gobierno. Y después son los que más contribuyen a elaborar el programa de reformas políticas, económicas y sociales de la Convención, que es el proyecto de nación por el que estaban luchando Villa y Zapata. Ahí está plasmado el proyecto de nación
que ellos querían hacer. Y los zapatistas fueron los artífices de eso. Y ellos propusieron el parlamentarismo, hacer a un lado el gobierno parlamentario. Propusieron Presidencial. el gobierno presidencial. Ceder un sistema parlamentario. Un sistema parlamentario. Propusieron acabar con el Senado. Propusieron acabar con el ejército permanente y sustituirlo por una guardia civil armada. Eso es lo que dice López Obrador. Propusieron la revocación de mandato. No, él dijo Sí. que quiere quitar el ejército y hacer una guardia nacional. Sí. Sí. Bueno, ellos votaron por la supresión del ejército porque decían, es que si México no está en guerra, ¿para qué necesitamos un ejército permanente que es un instrumento de opresión al servicio de las clases dominantes? ¿Mm? Así, tal cual. Sí. Entonces, propusieron que se eliminara el ejército, propusieron mecanismos que ahorita forman parte de la agenda política nacional, como el plebiscito y el referéndum. Dijeron que las leyes no tenían que ser solamente aprobadas por los legisladores, sino por la sociedad de manera plebiscitaria. La revocación de mandato. Y tienen una ley de funcionarios públicos que cuando la lean, Julio, Leo, de veras que se van a sorprender, porque ahí comienzan diciendo: ser funcionario público implica estar al servicio de la sociedad. Y solo puede ser funcionario público una gente que sepa lo que es trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. No puede ser funcionario público nadie que no sepa lo que es trabajar. Y para ser funcionario público tiene que llevar a cabo una conducta ética y moral absolutamente responsable, transparente. No puede ganar más que un sueldo medianamente decoroso y tiene que estar sujeto a la supervisión y vigilancia de la sociedad civil organizada, que puede revocarlo en el momento en el que no esté cumpliendo con sus... ¿Qué tal? Hace más de 100 años. Hace más de 100 años. Más de 100 años. Claramente no se salieron con la suya, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una última pausa y regresamos con Felipe Ávila Espinosa. Por cierto, tus dos libros, déjame presentarlos, porque sí, Los orígenes del zapatismo, esa es una, con una muy buena foto, por cierto, del caudillo del sur, y Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y libertad. Este trae como portada una caricatura, ¿no? Esos son tus dos libros y están a la venta, ¿no? Están a la venta. Gracias. Bueno. Son para ustedes, para el programa. Buenísimo. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos en un momento más. Oiga, qué buena charla estamos teniendo Julio Patán y yo con Felipe Ávila acerca de Emiliano Zapata. Ya nos queda poco tiempo, Julio, y sí quiero irme, ahora sí que hacia adelante, y que nos cuentes del asesinato porque se están cumpliendo 100 años de su asesinato. Es correcto. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién mató a Zapata? ¿Por qué? En fin, cuéntanos esa historia del asesinato del caudillo del sur. Mira, Zapata era un personaje muy desconfiado, porque cuando en 1915 perdieron la guerra contra Obregón y Carranza, tanto Villa como Zapata, los siguientes años Carranza estuvo a salto de mata. Cada vez tenía menos gente. ¿Carranza? Digo, perdón, Zapata. Zapata, sí. Zapata. No, Carranza ya era presidente. Lo cercaron, ¿no? Sí. Pusieron un cerco sanitario sobre Morelos y comenzaron a hacer una guerra genocida contra las comunidades zapatistas. Sí. Con miles de hombres. ¿Este era el ejército obregonista? El ejército constitucionalista. Sí, mira. Sí. Deportaron a miles de hombres sonorenses a los campos de cultivo de Nequén en Yucatán y en Chiapas. Sí. Desarraigaron a las comunidades, establecieron lo que se conocería después como campos de concentración, que era a la población de un pueblo completita se la llevaban a otro lugar controlado por el ejército, a varios pueblos concentrados así, y una guerra a sangre y fuego contra lo que quedaba del ejército zapatista. Pero a pesar de eso, Zapata logró sobrevivir. ¿Estaba a salto de mata? Estaba a salto de mata, pero como tenía tanto apoyo y tanto arraigo y la gente lo seguía apoyando, de repente agarraba vuelo y lograba reconquistar ciudades que le habían quitado. ¿Ah, sí? En 17 incluso no hay diputados de Morelos al Congreso Constituyente porque no pudieron hacer las elecciones, porque el boicot de Zapata a las elecciones hizo que no se pudieran llevar a cabo.
Entonces, Morelos y Chihuahua, Villa hizo más o menos lo mismo. Sí. Son dos estados que no tuvieron representantes al Congreso Constituyente, porque había una rebelión local. Villa, que también estaba salto de mata, Que además, también ¿no? estaba Ya está en su salto de fase, mata. pues, digámoslo así, más decadente, ¿no? Sí. Sí. Pero logró sobrevivir Zapata en 16, en 17, en 18 y en 19. Pero en 19 ya está con una fuerza muy menguada y tratando de hacer alianzas con todos los anticarrancistas. Y esto hace que baje la guardia. Y tratando de establecer contacto, relación y conseguir armas, comienza a tener contactos, relaciones, conversaciones, cartas con gentes que antes habían sido sus enemigos, ¿no? Entonces, mira, el asesinato de Zapata es un plan muy bien orquestado desde los altos círculos del poder, es un crimen de Estado muy bien ejecutado. ¿Pero qué dirías? ¿Desde los altos desde Carranza? Carranza supo. No fue el que supo y estuvo de acuerdo. Pero no el que lo organizó, digamos. No, el que lo organizó fue Pablo González. González. Y las cosas ocurrieron así. Pablo González era el general encargado de la campaña contra Zapata en Morelos y él tenía el poder político. Un tiempo hasta había sido gobernador y comandante militar. En ese momento ya nada más era comandante militar. Y uno de sus subordinados era Jesús Guajardo, un coronel que le encarga hacer incursiones por el rumbo de Jojutla, el este de Morelos. Ahí había partidas zapatistas. Y le da esa instrucción y días más adelante va a hacer una inspección por esa zona a ver cómo estaban cumpliendo sus órdenes y se encuentra a Guajardo tomando en una cantina. Entonces, pues se molesta muchísimo porque pues, no lo está obedeciendo y está en la francachela. A ver, no eres el único, Julio. Hay cosas que no cambian, ¿verdad? Sí. Lo arresta, le mete una regañiza pública y Zapata se entera de eso, del arresto de Guajardo. Entonces Zapata le escribe una carta a Guajardo y le dice que ya se enteró del regaño y del encarcelamiento que le hizo Pablo González y que si no le interesaría romper con Pablo González y sumarse a su causa. Y esta carta, antes de que le llegue a Guajardo, la intercepta Pablo González. Sí. Entonces, con la carta de Zapata a Guajardo, va a la cárcel y le dice a Guajardo, mira, con que te estás escribiendo con Zapata. Guajardo le dice, por supuesto que no, yo ni lo conozco y yo no le he contestado. Pero ahí a Pablo González se le ocurre la idea de aprovechar esa carta de Zapata y entonces le dice a Guajardo, contéstale que sí aceptas, que estás muy molesto conmigo y que estarías dispuesto a sumarte a las filas zapatistas. Guajardo le contesta, Zapata recibe la carta y entonces piensa que ahí hay una oportunidad. Le contesta a Guajardo y le dice, bueno, me parece muy bien, pero yo no confío en usted y le voy a poner 2 pruebas. Y si usted las pasa, entonces podemos platicar. Y las 2 pruebas que le pone es que se pronuncie públicamente contra el gobierno de Venustiano Carranza, que tome Jojutla y que aprese a un traidor zapatista que está en las filas de Pablo González y que lo fusile. Y Guajardo hace las 2 cosas. Se pronuncia con el apoyo de González. Con el apoyo de Pablo González. Ahí es cuando Carranza ya conoce esta trama. Ok. Sí. Se pronuncia públicamente contra el gobierno, toma Jojutla, trata de apresar a Victoriano Bárcenas, que es el traidor. Se le logra escapar, pero agarra como a 60 de sus hombres y los fusila. A los 60. A los 60. No, para darle una prueba, ¿eh? Sí. Para darle una prueba. Fíjate nada más. Ajá. Entonces Zapata dice, caray, parece que sí, este hombre va en serio. Y entonces acepta verlo. Y cuando se reúnen, Guajardo le ofrece el armamento que tiene en la hacienda de Chinameca. Le dice, tengo ahí un arsenal con no sé cuántos miles de fusiles y de municiones y está a su disposición. Acompáñeme a recogerlo. Zapata todavía no está muy convencido y le dice, no, mejor venga, lo invito a cenar a mi campamento.
pero Guajardo tampoco confía en Zapata y dice, no, no, no. Y como Zapata le insiste tanto, le dice, mire, la verdad es que estoy enfermo del estómago y no quiero comer. Y entonces Zapata le dice a su hermana que vaya con una de las mujeres con las que está pasando los días él, con Gregoria Ortiz, que es la última mujer con la que pasa su última noche antes de que lo maten, que le preparen un té para el dolor de estómago a Guajardo y se lo llevan. Pero de todas maneras, Guajardo no acepta cenar con Zapata. Eso es el 9 de abril y lo cita para el siguiente día en Chinameca, en la mañana. Entonces, fíjate, fíjense, Julio, Leo, existe el relato de Goyita Zúñiga, porque la entrevistaron en los 70s y esa entrevista está grabada y transcrita y ella narra las últimas horas de Zapata ahí en el campamento y cuenta cómo Zapata no quiere cenar, está muy inquieto. Una de las hijas pequeñitas que tenían los dos se despierta, Zapata la carga en brazos, la arrulla, la vuelve a dormir y le dice, qué bonita está mi niña. Se le entrega a su mujer y le dice hacia la 1 de la mañana, ya me tengo que ir. Y ella le dice, no vayas, Emiliano, no vayas. Su hermana también trata de convencerlo. Y le dice, no, tengo que ir porque ahí está el parque y las armas que necesitamos. Y con una pequeña escolta, bueno, no tan pequeña, con 100 hombres, se dirige a Chinameca. Y llega muy temprano a Chinameca y está viendo el terreno y da vueltas y vueltas y como que no se decide a bajar. Y ya hacia las 10 de la mañana, 10:30, finalmente manda a sus enviados. Está en la Piedra Encimada, que es un montículo pequeño que está mero enfrente de la entrada de Chinameca, donde se domina todo el valle, y envía a algunos de sus hombres para que entren en contacto con Guajardo. Y Guajardo lo invita a almorzar. Zapata baja, pero no entra a la hacienda, se queda en la cantina que está al lado, se toman ahí unas cervezas, y cuando están tomando las cervezas, Guajardo se da cuenta que Zapata trae a 100 hombres, y para neutralizarlos, hace que corra una falsa alarma de que viene un pelotón del Ejército Federal hacia donde están. Les avisan y Zapata manda a todos sus hombres a que vean si es cierto. Se tardan unas 2 horas, 2 horas y media, regresan a decirle que no es cierta la alarma, pero mientras ya sus hombres se dispersaron. Y entonces es cuando Guajardo le dice a Zapata, bueno, ahora sí lo invito a comer, pase a comer usted. Y ahí Zapata ya entra nada más con 10 hombres. Y es cuando lo acribillan hacia las 2:15 de la tarde del 10 de abril. ¿El propio Guajardo o...? Guajardo. O sea, el propio Guajardo fue el que... El gatillero, digamos, ¿no? No, era como... Sí, mira, cuando entra Zapata, que traspasa la entrada. El portal de la hacienda, sí, está una como guardia de honor que le empiezan a rendir honores militares y comienza a sonar la trompeta y al tercer sonido del clarín, que es la señal de fuego, sí, disparan y lo acribillan. Y acribillan como a 4 de los 10 hombres que lo acompañan. En el archivo Casasola, Julio, está la foto de la autopsia. Exactamente. De Zapata, ¿no? Sí. Ahí quedan todavía, o eso dicen, porque es que luego nunca sabes, pero ahí quedan todavía las hojas de bala, ¿no? En algunas partes. Dicen que son originales. Sí, ahí están, en Chinameca. Solía haber un señor ahí ya grande que te daba así como un tour, ya sabes, espontáneamente y te explicaba todo eso, ¿no? En Chinameca, que también es una zona muy, muy devastada, ¿no? Ahora, el zapatismo, básicamente muere Zapata y se disuelve, ¿no? Mira, sí, ¿no, Julio? Porque los sobrevivientes hacen una asamblea para elegir al sucesor de Zapata y eligen a Gildardo Magaña. Sí. Él es el sucesor de Zapata, pero él no era campesino, él era un intelectual que venía de Michoacán. Exacto. Le gana la votación a Genovevo de la O, que él sí era un indígena auténtico, líder campesino zapatista, pero bueno, pierde la votación, eligen a Magaña, pero los sobrevivientes zapatistas, Soto y Gama, Gildardo Magaña, Genovevo, establecen alianzas con Álvaro Obregón, poquito después de que matan a Zapata,
porque Obregón comienza su campaña presidencial, que no es bien vista ni es apoyada y al contrario es obstaculizada por Carranza. Sí, claro. No, que pone al que ni hablaba ni español, ¿cómo se llama? A Ignacio Bonilla. Sí. Ignacio Bonilla, exacto. Y Obregón, que es un maestro de la política, comienza a tejer alianzas con todo mundo y ve que puede ser muy importante aliarse con los zapatistas. Y se alía con los zapatistas. De manera que cuando en 1920, en abril, Carranza trata de apresar a Obregón para que ya no siga siendo candidato presidencial y que Obregón escapa. A donde primero se va es a Morelos y los zapatistas lo reciben en Morelos y se lo llevan a Guerrero. Y ahí es cuando estalla la rebelión de Agua Prieta. Cuando regresa triunfalmente Obregón a la Ciudad de México, viene del brazo de Genovevo de la O. O sea, es una entrada de lo más simbólica, porque quiere decir, los zapatistas están conmigo. Finalmente hubo esa reconciliación, ¿no? Y él promueve, alienta, apoya el Partido Nacional Agrarista, que es como su base política de apoyo. Y pues son los zapatistas los líderes del Partido Nacional Agrarista en el gobierno de Álvaro Obregón. Pues ya se nos acabó el tiempo. Estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno. Qué personaje de Zapata. Qué personaje Zapata, 100 años, un centenario de su artero asesinato, ¿no? Pero te iba a decir, quizá pues no pecó de ingenuo el general Zapata, ¿no? O sea, sí fue cuidadoso, pero pues la perdió. Gracias, Felipe. Leo, muy amable. al contrario. Gracias a Felipe Ávila. Querido Leo. Mi querido Julio. Siempre un placer. La semana que entra, yo por lo pronto lo espero el próximo lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.